Seguimos compartiendo acerca del Evangelio de Juan y en esta oportunidad Raymond Brown, quien es el escritor de este conocido libro llamado La comunidad del discípulo amado, nos habla sobre la alta cristología que se encuentra en el Evangelio de Juan. Y es importante hablar porque nosotros como cristianos en general consideramos a Cristo de una forma muy particular, y es que lo consideramos Dios. Sin embargo, esta cristología llamada alta no es tan fácil de identificar en las páginas del Nuevo Testamento. De hecho, hay autores que dicen que la teología de la cristología de Juan es la cristología más alta que podamos encontrar en el Nuevo Testamento. Ni siquiera en las cartas de Pablo vamos a encontrar una cristología tan alta como la de Juan. Hay algunas personas que afirman que Pablo, por ejemplo, se acercó a la cristología de la preexistencia, pero los pasajes de las cartas paulinas en las cuales se afirma, por ejemplo, que Jesucristo es el primogénito de toda creación, primogénito de la creación, tienen otros paralelos como primogénito de entre los muertos, que también puede significar entonces que a lo que se refería Pablo era que Jesucristo era el primero creado, así como también el Antiguo Testamento se refería a una sabiduría que era creada antes de todas las cosas o como primer objeto creado, vamos a decirlo así. Entonces, se piensa que San Pablo tampoco llegó a una cristología tan alta como la que nos presenta el Evangelio de Juan. ¿A qué nos referimos? Bueno, que en las páginas de este Evangelio nosotros podemos encontrar cómo Jesucristo es considerado Dios desde antes de la creación del mundo. En el principio el Verbo era Dios y estaba con Dios. Él estaba en el seno del Padre, nos va a decir el prólogo. Pero luego también en 5:18 se nos dice que Jesús es considerado y se iguala a Dios. Y al final, después de la resurrección, se va a decir, Dios mío, Señor mío y Dios mío, perdón. Entonces podemos darnos cuenta como en este evangelio tan especial, Jesucristo es considerado Dios desde antes de la creación del mundo, como verbo preexistente junto al Padre. Jesucristo es considerado Dios en su ministerio público, en su predicación, como lo va a afirmar estos textos, y también es considerado Dios después de su resurrección. Entonces nosotros tenemos aquí la teología más alta de todo el Nuevo Testamento. Y lo que Raymond Brown intenta explicar en esta oportunidad es por qué en la comunidad de Juan hay una teología tan alta. Y lo que él propone es que justamente este desarrollo se realizó a partir de la conversión de los samaritanos por los judíos antitemplo. ¿Por qué? Bueno, de ello tenemos evidencia en el capítulo 4 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús increíblemente visita Samaria y se encuentra con la samaritana, y luego cuando la samaritana va a predicar y ellos vuelven a reconocer a Jesús. Aquí dos títulos cristológicos que se le atribuyen a Jesús. Primero en 4:25-26, en la que la samaritana llama a Jesús como Mesías, el Mesías, y que Jesús se va a atribuir ese mesianismo. Por ejemplo, lo que dice la samaritana es, cuando venga el Mesías, Él nos lo dirá todo. Y Jesús le va a decir, yo soy el que tienes enfrente. Y luego, en 4:42, cuando los samaritanos llegan invitados por las palabras de la samaritana, pues entonces ellos le van a reconocer como el Salvador del mundo. Entonces aquí tenemos dos títulos que tienen una peculiaridad muy importante, y es que son pronunciados por samaritanos. ¿Por qué? Porque en la teología samaritana no encontramos una teología del Mesías tal como la podemos encontrar en la teología judía del templo, porque lo que caracteriza especialmente a los samaritanos es que están alejados de la tradición del Mesías davídico y del templo de Jerusalén. Entonces, para un samaritano no se puede pronunciar Mesías tal como lo pronuncian los judíos pro templo.
Entonces, si se ponen a investigar qué es lo que significa más o menos un Mesías dentro de las teologías samaritanas, bueno, lo que ellos esperaban era un Oreb, un restaurador. Y entonces, justamente en términos como lo describe la samaritana, como alguien que va a revelarlo todo, como alguien que va a venir a restaurar. Y justamente Jesús se identifica con ese mesianismo revelador de la teología samaritana. Porque hay que decir, por ejemplo, que en Juan 1.18 se identifica a Jesús como el que va a revelar al Padre porque ha estado en su seno. Y por último, se nos identifica a Jesús como el Salvador del mundo, ya no solamente como un mesianismo que viene a ensalzar al pueblo de Israel, sino que Jesús viene entonces a salvar a todas las naciones. Con este nuevo término cristológico se realiza pues un nuevo desarrollo que permite comprender más profundamente a Jesús. Y justamente esta va a ser la disputa y una de las explicaciones por las cuales hay tanta energía en el debate entre los judíos y los cristianos joánicos. Porque si es verdad que ellos aceptaron a samaritanos que aportaron nuevas categorías para poder entender a Jesús, pues entonces el desarrollo de Jesús como Dios en, por ejemplo, el 5.18 de Juan, va a causar las ganas de los judíos, el deseo de los judíos de matar a Jesús. Hay que recordar, por ejemplo, que en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 se nos narra cómo unos cristianos eran tolerados por el Sanedrín a pesar de que a pesar de que su predicación no gustaba a la mayoría de los sanedritas, pero Gamaliel va a defender la predicación de lo que se conoce como los cristianos apostólicos, unos cristianos que predicaban a Jesús como el Mesías y que enseñaban en su nombre, pero que no eran judíos, no eran antitemplo y que al mismo tiempo tampoco consideraban a Jesucristo abiertamente como Dios. Y entonces Gamaliel se para a defender a los cristianos apostólicos frente al Sanedrín y a ellos se les permite, aunque después de ser azotados, se les permite la predicación en el templo de Jerusalén. Ahora, lo que parece que no va a ser tolerado de parte de los sanedritas es que Jesús se haga pasar por Dios y que utilice el yo soy divino. ¿Por qué? Bueno, esto atenta justamente contra la base de la teología judía. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban, por supuesto, que Dios era único. En Deuteronomio 6.4 se nos dice, Yahvé es tu Señor, Yahvé es único. Y si Jesús se considera también Dios, pues a los ojos de los judíos, lo que está haciendo Jesús es romper con la unicidad de Dios, porque en ese momento pues no está desarrollada, por supuesto, una teología trinitaria de tres personas en un solo Dios, sino que cuando Jesús se proclama como Dios, lo que proclama a los ojos de los judíos es un segundo Dios. Y entonces va en contra de toda la identidad de Israel. Y por eso hay un diálogo tan intenso y hay un intenso debate y una disputa y una enemistad tan grande entre la comunidad joánica que reconoce a Jesús como Dios y los judíos para los cuales solamente puede existir un Dios que es el del Antiguo Testamento. Juan sin duda es el Evangelio con la cristología más alta y que ha sido, por lo tanto, la cristología que ha aceptado a la Iglesia. Porque en el concilio de Calcedonia, pero ya por allá en el año de 430, se nos va a decir que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre de forma solemne, algo que el Evangelio de Juan ya proclamaba en sus páginas.